Dentro de un par de semanas, el Consejo Coordinador Empresarial, que es el máximo órgano de los distintos organismos empresariales, cámaras empresariales que operan en el estado de Puebla, va a renovar su liderazgo. Hay 3 contendientes que serán votados, de los cuales uno de ellos va a ser electo por el voto de cada uno de los presidentes de estos organismos empresariales. A lo largo de los siguientes días estaré conversando con los 3 candidatos y el día de hoy recibo en el estudio al empresario Herberto Rodríguez Regordoza, que es uno de los aspirantes a encabezar el máximo órgano empresarial en Puebla. ¿Cómo estás, Herberto? Mi querido Juan Carlos, un gusto. Gracias por estar aquí con ustedes. Nosotros. Y digo, la pregunta básica, fundamental en este tema es ¿por qué querer estar al frente del organismo que coordina a los empresarios? Bueno, Juan Carlos, tú me conoces desde hace muchos años. Vengo de una familia que tiene mucha tradición empresarial y mucha tradición de participación en los organismos. Me acuerdo cuando era muy joven, mi papá era presidente del Consejo Coordinador y se reunían y trabajaban de manera muy interesante los organismos en proponer muchas cosas para Puebla. Creo que el Consejo Coordinador de aquella época era muy potente, muy fuerte y ayudaba a poner la agenda. Entonces, este mismo espíritu que me sembraron de joven tiene que ver con esta idea de que la actividad empresarial, tu primera responsabilidad es hacia adentro de tus empresas y les tiene que ir muy bien, pero no se acaba la labor empresarial hacia adentro de las paredes de la empresa. Hay que contribuir y hay que buscar tener un México, una Puebla, en donde sea mucho más propicio hacer negocios y por eso hay que entrarle. Y justo te iba a preguntar, y de alguna manera ya lo decías, pero quiero pedirte que ahondes. ¿Cuál es esa diferencia entre los organismos empresariales de hace a lo mejor un par de décadas, un poquito más, 3 décadas, a los que existen el día de hoy? Bueno, yo creo que el Consejo Coordinador Empresarial se ha enriquecido en cierta forma y ha cambiado porque se han incorporado muchos organismos. Por ejemplo, hoy tenemos 2 organismos que son solo de mujeres, ¿no? Y esto antes no existía. La época ha cambiado también porque aquella época se trataba de impulsar un México en que una economía de mercado fuera prevaleciente para que el empresario pudiera trabajar. Recuerda que fue la época de las crisis terribles, las grandes inflaciones, y los empresarios pedían que por lo menos México debería tener una economía estable. Y se fue logrando, por ejemplo, la autonomía del Banco de México, y luego también se dijo se necesita democracia, porque en un ambiente democrático esto puede tener estabilidad a largo plazo. Y la verdad, Juan Carlos, es que hemos disfrutado pues 35 años de estabilidad financiera y eso le ha permitido a México, además del Tratado de Libre Comercio que vino después, cambiar su economía, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa, Juan Carlos? Que no es suficiente. Los niveles, digamos, de crecimiento económico no nos están alcanzando para poder dar oportunidades para todos. Y yo creo que la agenda hoy del Consejo Coordinador Empresarial de Puebla es que Puebla verdaderamente recupere, porque hemos perdido, habíamos llegado a ser la economía octava del país y ahorita estamos entre la 10 y la 11. Hemos perdido tracción y necesitamos recuperar. Los organismos empresariales, se dice tradicionalmente, son opuestos por la propia condición de los empresarios a las ideologías de izquierda como las que hoy gobiernan en este país. Ello se traduce en una actitud combativa, Herberto. Mira, yo creo que los organismos empresariales no somos oposición, somos institución. Y como institución, y además somos empresarios, somos muy prácticos. ¿Qué queremos hacer? Pues queremos un mejor ambiente de negocios y eso implica que hay que entrarle a temas. La seguridad, por ejemplo, ¿no? Es un tema que compete, que afecta y que tus asociados te reclaman. Entonces es muy lógico que tengamos que tener posiciones firmes de diálogo y de propuesta con las autoridades. Eso no es ser oposición, eso es ser institución. Hace un momento decías que el posicionamiento en el desarrollo económico de Puebla ha decrecido. Estábamos en una posición y hemos decrecido en ese posicionamiento. ¿De quién es responsabilidad? ¿De ustedes los empresarios? ¿Del gobierno? Cuando de repente también vemos que muchos empresarios
en una actitud, lo voy a decir de esta manera, quizás hasta cómoda, más bien toman su dinero, toman sus empresas, venden sus empresas, se van al negocio inmobiliario y ¿de quién es responsabilidad, no? Bueno, yo siempre decimos es multifactorial, ¿no? Pero a ver, ¿qué ha pasado en 30 años? Si tú comparas la economía de Guanajuato y la de Puebla, que eran muy similares, más o menos pesábamos lo mismo en el contexto nacional, en tu participación del PIB, y años después Puebla se ha quedado estable, participamos como con el 3,5% de la economía y Guanajuato ya está en el 4,5% y aspirando al 5%. ¿Qué ha pasado? Yo creo que una parte importante es todo el tema del Tratado de Libre Comercio, el Bajío aprovechó muy bien, hicieron un plan de largo plazo, que es una de mis propuestas concretas, que necesitamos una estrategia Puebla 2050 y creo que es importante, y amarrarlo en instituciones para ir más allá de las coyunturas, pero también es cierto que necesitamos renovar la economía de Puebla. Yo estoy preocupado, por ejemplo, con el sector automotriz. Ahora tuve la oportunidad de estar allá en Stanford, en Silicon Valley, te subes a uno de estos autos Waymo, automanejados, no lleva chofer, y bueno, 20% de la economía de Puebla es industria automotriz. Y los números dicen que en los países desarrollados se va a consumir 40% menos vehículos en 15 años. Entonces necesitamos defender muy bien nuestra industria, ponerla al día, y traer, y ese creo que el pivote de la educación superior es la base de eso, traer empresas y fundar empresas de alta tecnología, del estado del arte, que contribuyan a dar buenos salarios, buenos ingresos, retener el talento. Puebla tiene todo para ser una potencia en este mundo de la sociedad de conocimiento. Finalmente te preguntaría, hoy ese crecimiento, ese reposicionamiento de Puebla en el ámbito económico, ¿dónde lo ves? ¿Lo ves en función de la inversión que pueda desarrollar el propio empresario local, empresarios de otros lugares de la República Mexicana, del extranjero? Bueno, yo creo que en Puebla hay dinero y hay dinero bajo el colchón y tú tienes razón que la parte inmobiliaria nos encanta a los empresarios, pero la parte inmobiliaria que conserva muy bien el patrimonio no crea estas empresas que son las empresas del futuro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Los empresarios, y esta es una propuesta que voy a hacer, tenemos que meter el 5% de nuestro patrimonio en fondos de capital de riesgo para alentar a la nueva generación de emprendedores que están aquí en nuestras universidades. Juan Carlos, tenemos casi 400,000 alumnos en Puebla, 60% de ellos estudian ingeniería, negocios y ámbitos tecnológicos, pero se nos están yendo, lo están contratando. Ahora, repito que estuve en California, 12 emprendedores poblanos trabajando en Google y en otra empresa que se llama Grok. ¿Y por qué no están acá? ¿Por qué no emprendieron? No encontraron un lugar propicio. Pues eso es lo que tenemos que hacer de Puebla un lugar propicio para los negocios, para los emprendedores. Y sí es cierto que hay que atraer inversión extranjera de estas empresas, que son las que están llevando el mundo tecnológico mundial. Y Puebla puede ser muy atractiva. ¿Ves una diferencia? ¿Logras leer una diferencia? Y vuelvo al ejemplo que ponía hace rato, entre el empresario de la época de tu padre, de hace 3 décadas, con el empresario de ahora, Herberto. Bueno, definitivamente hay cambios porque el mundo ha cambiado. Yo creo que Puebla tradicionalmente hemos sido empresarios conservadores, se han hecho patrimonios muy importantes, pero siempre decíamos, y esto es más como de inicios del siglo pasado, que el dinero de Puebla y de los poblanos sirvió para financiar el crecimiento de Nuevo León, particularmente de Monterrey. Y cuando tú comparas la evolución empresarial que hubo allá con lo que pasó en Puebla, pues creo que sí hay diferencias, ¿no? Yo creo que es muy interesante la industria textil y cómo ha sobrevivido. Textil y confección siguen siendo los mayores empleadores del área industrial, pero bueno, pues hay que renovarse. O sea, sí creo que la nueva generación empresarial tiene que apostarle más a los ámbitos de conocimiento, de tecnología, sí hacer nuestra industria, ponerla en la frontera, pero sí creo que hay cambios porque el mundo es muy distinto. Puebla hizo una muy buena evolución de ser una economía agraria a irnos a la ciudad y a industrializarnos, pero hoy el mundo está en lo que está pasando en Silicon Valley. 27 de enero, los presidentes de los organismos empresariales del Estado de Puebla se reúnen en su consejo que los coordina para elegir a su nuevo presidente, y Herberto Rodríguez Reygordoza es uno de los 3 candidatos. Qué gusto saludarte, Herberto. Gracias, mi querido Juan Carlos. En este programa. Suerte.
Buen día.